Cambiamos de tema, hablamos de una de las noticias de la jornada de ayer. Amanecíamos con la novedad de un aumento en la alícuota de las compras al exterior con tarjetas de crédito del 20 al 35%. Y la novedad era que también se va a aplicar la misma a la compra de divisa extranjera al momento de viajar, ya sea por negocios o sea por turismo. Estamos con este tema ya publicado en el boletín oficial. El gobierno dispuso incrementar del 20 al 35% el adelanto de ganancias y bienes personales que se cobra a los consumos destinados al turismo y extendió también ese aumento a la compra de divisas extranjeras. La medida alcanza los consumos con tarjetas de crédito y débito fuera del país. Además, extendió su aplicación a la compra de moneda extranjera para viajes, ya sea en billete o cheques de viajero, y a las transferencias al exterior por turismo y compra de pasajes. Pero no alcanza a las compras hechas con anterioridad, que seguirán grabadas con el 20% de recargo. Además, establece que quienes sean autorizados por la AFIP para comprar billetes destinados al turismo tendrán un dólar a 8 pesos con 30 centavos por encima de la cotización oficial de la moneda norteamericana. Economistas y empresarios del sector avalaron la medida al sostener que contribuirá a frenar el drenaje de divisas por turismo. El año que viene la Argentina va a tener que hacer pagos muy importantes en concepto de amortización de la deuda externa. En consecuencia, tiene que en alguna medida racionalizar el uso de las divisas para gastos suntuarios o turismo. En buena medida esos impuestos se devuelven, o sea que lo que está desalentando una pulsión a favor de un gasto que es prescindible desde el punto de vista del interés nacional. Yo no descartaría que después no haya otras medidas adicionales en el mismo sentido. En su contacto matutino con la prensa, el jefe de gabinete Jorge Capitanich fundamentó la medida en la necesidad de ser muy cuidadosos con la administración de reservas para potenciar el crecimiento. Nosotros creemos que hay un drenaje de divisas que se da a través de operaciones de turismo, a través de distintos componentes, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la administración de reservas para garantizar el flujo de suministro de bienes intermedios, de insumos básicos y también de insumos de carácter industrial para potenciar el crecimiento de la actividad económica. En ese contexto, nosotros también observamos que esto tenderá a normalizarse en virtud de las asimetrías de ciclo. Ustedes saben que hay momentos de mayor exceso de liquidación, otros de menor cuantía de liquidación. Uno tiene que administrar una estrategia adecuada, pero definitivamente lo que nosotros consideramos es que el sendero en el que estamos transitando es el correcto. Bueno, más detalles con Raúl. ¿Qué impacto puede tener, Raúl, esta medida? Lo que se busca fundamentalmente es desalentar este tipo de gastos, es decir, viajes al exterior, compras con tarjeta por internet de diferentes bienes. Todo esto lo que busca de alguna forma es encarecerlo, más allá de que en algunos casos va a ser más sencillo, en otros más complicado el tema de recuperar, que te reintegren ese anticipo de ganancias. ¿Por qué digo en unos más sencillos? En unos más sencillos porque quien ya paga impuestos a las ganancias y sobre todo tiene un régimen que se lo descuentan de su sueldo de relación de dependencia, tiene la vía para inmediatamente después que reciben la tarjeta de crédito o el resumen de la tarjeta que sea, el gasto, ese gasto informarlo a su empleador y eso se deduce de lo que te vayan a descontar de ganancias en el mes o el periodo siguiente y entonces se aplica directamente. Es decir, en vez de descontarte, si te tienen que descontar 500 pesos y tenés 400 ya aplicado ahí, te van a descontar nada más que 100. Es decir, eso lo recuperas enseguida. Quien es monotributista y tiene que hacer el trámite ante la AFIP para recuperar esa plata, uno supone que eso va a demorar bastante más, inclusive de la forma que estuvo planteado ayer, el tema desde la propia AFIP. Hay que llenar un formulario, presentar un formulario, esperar que la AFIP responda que autoriza la devolución de ese dinero y entonces ahí, a partir de ahí esperar que lo convoquen o le digan en qué momento puede cobrarlo o reclamarlo a la AFIP. Hasta ahora la experiencia con el 20% es que son muy pocos los que hacen este reclamo, esta presentación ante la AFIP. ¿Por qué? Porque temen que a partir de esta presentación le hagan algún tipo de fiscalización para ver su situación fiscal
y temen meterse en un problema más grave por una recuperación de un dinero que quizás no es tan importante, sobre todo para un pequeño contribuyente que se supone tuvo pequeños gastos en su viaje al exterior. Otros que figuran como pequeños contribuyentes, que en realidad no son tales, sino que hicieron grandes gastos, son quizás los que más interesados en que no lo fiscalicen. Por eso, en un caso y en otro, las presentaciones son pocas. En cuanto al impacto en sí, en realidad lo que ha pasado con el 20% es que no ha desalentado los viajes al exterior. Los viajes se han hecho, quienes estaban dispuestos a viajar terminaron pagando más, pero igualmente el viaje lo han hecho y de todas formas es una señal. Yo creo que lo más importante de todo es que el gobierno insiste en plantear algunas señales concretas sobre cómo va a actuar en estos casos. En el tema del turismo, tratando de desalentar y tratar de equilibrar esta balanza que le está significando un drenaje de divisas importante, como hizo las semanas anteriores, y hoy se va a tratar en el Congreso el tema del aumento de impuestos internos sobre algunos bienes suntuarios, también aplicando eso y diciéndole que no directamente al tema de la mega devaluación, que en realidad era lo que algunos sectores estaban planteando o reclamando. Digamos, hay que tomarlo políticamente en ese sentido, el mensaje del gobierno. En la práctica, difícilmente esto vaya a resolver el problema del drenaje de divisas. Difícilmente esto cierre el tema de la pérdida de reservas, pero es una de varias medidas que se están tomando y que seguramente se van a tomar. ¿Qué quiero decir? No es esta la última medida que vamos a tener con respecto a las formas que el gobierno va tratando de cerrar estas distintas fugas de divisas que está teniendo. Es simplemente una medida más y yo creo que hay que prestar mucha atención a esto. ¿Hacia dónde está yendo el gobierno con respecto a seguir firme con el tema de la administración del mercado de divisas? Es decir, no va a haber un mercado libre como algunos pretenden, no va a haber mega devaluación, pero va a haber una serie de medidas que van a tratar de ir cerrando estas brechas que se han ido generando. Es muy complicado, es muy difícil lograr una respuesta definitiva a este tema y una solución definitiva, pero creo que hay que estar atento a este tipo de medidas que van a ser las que se van a seguir sucediendo. Y un punto más, en todo esto, como pasó al principio con el tema de la administración cambiaria, es muy importante, por lo que decía recién también del tema de pedir el reintegro y demás, muy importante cómo funcione el tema de la operatividad de la AFIP para resolver. Si no, se pueden provocar muchos desequilibrios, muchas inequidades. En este caso podría perjudicar más al turista de menores ingresos con respecto al que tiene más altos ingresos. Son cuestiones que también habrá que atender y esperar que en este tipo de cuestiones también haya novedades favorables, novedades positivas, como sería una mejor administración de este sistema. Gracias, Raúl.